De regreso en edición nocturna estamos hablando con el licenciado Celso Marrancini y el licenciado José Ceballos sobre lo que ha sido el año 2018 y lo que podemos esperar los dominicanos del año próximo. Evidentemente el año 2018 fue un año bueno en términos económicos y no fue tan bueno en términos institucionales, pero evidentemente el asunto no se presenta negro para el año 2019 a pesar del hecho de que tendremos elecciones el año siguiente, ¿no? Sí, pero fíjate, en el 2018 se logró conseguir en términos políticos algunos reclamos, podríamos decir, de una diversidad de sectores, como por ejemplo la urgente necesidad de la ley de partido político. No salió lo que cada quien quisiera en términos, pero es un paso. Es un paso. Entonces, ahora, eso no lo deja el 18. Sí. Hay en esa ley algo que a mí me parece que beneficia a la figura política porque habla de información negativa, ¿no?, contra un político, y yo me pregunto, como toda mi vida lo que he sido periodista, no sé en qué nivel como periodista, pero periodista al fin, yo me pregunto qué es ser una noticia negativa, es decir que un político ha hecho tal cosa puede afectarlo, evidentemente, si la cosa no es buena, pero eso es una noticia negativa. No. Entonces, eso trae... Yo pienso, Miguel, que eso va dirigido a evitar las campañas sucias. Entonces, no van a meter el nombre campaña sucia en un documento también, pero una cosa es lo legal, sucio y otra cosa pero es lo negativo. Lo sucio es negativo. Si yo, por ejemplo, un político, yo soy director de un medio y descubro y me informo con que un político golpea a su esposa o golpea a los hijos o no le da la manutención que un tribunal impuso a una cosa, yo publico eso, estoy haciendo una campaña negativa. Eso es negativo para el político. Y tú vas preso. Y yo puedo ir preso. Entonces, eso para mí es una de las amenazas más grandes que se yergue hoy en día, y la Asociación de Diarios ni el Colegio Dominicano de Periodistas, que no sirve para mucho, no se han percatado de eso. Yo creo que después de la adquisición por grupos económicos de los medios de comunicación, no ha habido una amenaza más grande contra la libertad de expresión en la República Dominicana que ese elemento o ese artículo de la ley de partidos políticos. Y digo sobre la adquisición de los medios por grupos económicos, porque la Constitución de la República es muy clara en el sentido de que prohíbe toda expresión monopólica. Y el peor monopolio que puede existir en una democracia es el control de la información, sea por el gobierno, por la iglesia o por grupos privados. Mira, es un buen punto para analizarlo, para profundizarlo. Hay un reglamento que ya está establecido a partir de la ley, que es un aporte del 18 también, que la Junta ha elaborado. Sin embargo, la ley de partidos está coja, porque pasó al silencio, pasó a la gaveta la ley electoral. Sí, que debió haber sido primero. Claro, y que en conjunto las dos piezas son las que van a permitir garantizar que el proceso electoral sea transparente y responda a un control legislativo, a un control Y perdón, legal. quizás yo debía aclararlo primero, la adquisición por grupos económicos cuyo principal interés no sea el periodismo. Sí, sí. Quiero, claro. En estos tiempos hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas. Lo que pasa es que ya eso incluso tiene el control de los medios de comunicación, se va perdiendo. Sí, por las redes. Por las redes. Ya las redes son tan poderosas que las redes te llegan más. Tú tienes programas de YouTube, por ejemplo, donde un programa te tiene 100.000, 150.000 seguidores. Aquí y fuera. Y fuera. Entonces, ese programa se ve más allá de lo que es de la circulación de un medio. Entonces, Pero todavía el poder de influencia sobre políticas públicas de los medios tradicionales sigue siendo superior. Sigue siendo. Sí, todavía. Pero eso, yo creo que eso terminará pronto. Va a ir desapareciendo, sin duda. Pero ese punto que tú tocas realmente es altamente peligroso. Yo me imagino que en la campaña electoral iremos presos muchos. Sí, claro. Ojalá que nos pongan en una misma celda,
para poder leer juntos y hacer comentarios. Jugar dominó, y exacto, jugar dominó. E incluso hasta hacer un programa desde allá. Y como estamos presos, ya no nos volverán a meter presos. Sería interesante. No de idea. No doy idea. Porque uno podría escribir un libro sobre el sistema carcelario. Claro, muchísimas cosas. Oye, y si a uno lo llevan preso por eso, yo creo que eso es un honor. Ahora, yo pienso que el panorama, a pesar de toda la negatividad, porque somos muy fatalistas los dominicanos, a pesar de toda la negatividad, la tendencia a verlo todo oscuro, yo pienso que el 2019 no será un año malo. Los pronósticos y los vaticinios de los organismos internacionales como el Banco Mundial y Son todo, positivos. en el campo económico, que es lo principal, porque Son si positivos. mientras la economía esté bien, todas las otras cosas son llevaderas, como se dice, ¿no? Pero aparentemente no va a haber problemas en el 2019, a menos que no encontremos petróleo, ¿no? Entonces sí el asunto se pondría feo. Que Dios nos libre. Sí. Que Dios nos libre. Tú sabes que hace muchos años, yo era muy joven y yo nunca, mi relación con el presidente Balaguer nunca fue muy buena. Y entonces hablábamos de petróleo. Yo le decía al presidente, aquí en Asua se sacaba petróleo en la época de Trujillo, era un petróleo muy malo. Sí, en Maleno. Exactamente. Entonces me dice, Celso, ojalá que aquí nunca aparezca petróleo. Ese día ya se sepulta la economía dominicana, porque ahí es donde la corrupción arropará todo. Bueno, ¿Cuánta razón? No hay que ver Venezuela. En la época de Balaguer, las administraciones, los puestos más apetecidos eran los de las fábricas y empresas quebradas. Sí. Bueno, que no estaban tan quebradas en esa época. No, esa era lo bueno, esa era la más apetecida. No estaban tan quebradas. Sí. Ahí entonces sí se va sumando a partir de este año situaciones que van a tener un desarrollo definitivo en el año que viene. La problemática interna del PLD tiene que definirse. Y la del PRI. Y la del PRM. La del PRM. Claro. El esfuerzo que se está haciendo por crear un bloque opositor que garantice los principios de la democracia también tendría que ver pero la discusión de la ley de partidos rompió el primer esfuerzo de aglutinación de la oposición. Bueno, es que la ley de partido, la discusión duró 15 años. Por eso, no, pero al final lo que quiero decir es que a veces es muy difícil la concertación entre grupos que no son afines, ¿no? No quiero decir que no sean, por ejemplo, que coincidan en todos, pero si no tienen una afinidad y no persiguen lo mismo, hasta ahora el único elemento que une a la oposición es la adversión o es la oposición al gobierno del PLD. Es decir, no hay otro punto, es decir, no hay nada en común que no sea eso. Pero fíjate, el tranque que había con el aspecto de si las elecciones iban a ser abiertas, cerradas, yo sé que logró reunir un conjunto de partidos, pero al final quien abre la brecha es el PRM, con su propuesta final en el Congreso. Claro. Y es lo que facilita todo el desenlace de lo que estamos mirando ahora. Pero además es el partido más importante de oposición. Bien, ellos mantienen su posición de una primaria cerrada, pero ya varios partidos, inclusive de los que se oponían a la abierta, están planteando que van a ser primarias abiertas. Entonces, aunque son diferentes y aparentemente tienen objetivos diferentes, hay momentos que en busca de supuestas concertaciones se dan este tipo de... Pero a lo que yo quiero referirme es cuánto durarán esas concertaciones, ese es el problema. Bueno, si es por la historia, no creo que dure mucho. No mucho. Ahora dejémoslo abierto, ¿verdad? Porque puede ser que la cosa cambie. Pero en definitiva... La única forma de que esas concertaciones duren mucho es con una crisis. Y aquí no hay posibilidad aún de una crisis. Para resumir lo del año 2019, existen condiciones para uno alentar optimismo con relación a lo que puede ser el año 2019 en términos económicos, en lo que tiene que ver con la institucionalidad, es decir, el hecho de que ya se resolvió el problema de las vacantes del Tribunal Constitucional, el hecho de que las marchas verdes y la oposición y las protestas contra el gobierno por el tema de la corrupción y la impunidad dejó claramente establecido que aquí hay todavía un espacio para la protesta cívica, ¿no? Y eso es sumamente importante porque nadie fue detenido, nadie fue
agredidos, las marchas se dieron tal como fueron organizadas. Y yo creo que esos son elementos positivos dentro de una situación, ¿no? Sí, sí. Es decir, en Nicaragua tú no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. En Venezuela tampoco. En Venezuela tampoco. En Cuba ni pensarlo. Sí. Entonces, yo pienso que hay dentro de las cosas malas que se pueden ver en el país y por los cuales se protestan, hay elementos que me parecen que son muy positivos. Y negarlo me parece un error. Miguel, yo di una conferencia hace como un mes en el almuerzo de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Y yo invité a mi consuegro salvadoreño. Y al final me dice, Celso, eso no se da en mi país. Ver 800, entre sindicalistas y trabajadores, a un empresario dándole una conferencia. En mi país eso es insoñable. Bien, o sea, tenemos que hacer una última pausa con la excusa de nuestros distinguidos invitados y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Siga con nosotros en Edición Nocturna.